Niños. Muy bien. El día viernes nosotros aprendimos lo que era la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos, como ustedes recordarán, trataba de que nosotros buscáramos los elementos diferentes que tenía un conjunto, ¿sí? Que tenía uno de los dos conjuntos para ver cuál diferencia era la que tenía este conjunto con el otro, ¿verdad? Pero ahora en la diferencia simétrica no vamos a buscar solo los elementos repetidos de un solo conjunto, sino que en la diferencia simétrica vamos a encontrar todos los elementos diferentes, perdón, de los dos conjuntos, no solo de uno, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a buscar todo lo que sea diferente, diferente totalmente entre los dos conjuntos que vamos a tener nosotros, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a colocar acá en nuestro cuaderno que la diferencia simétrica consiste, coloquen ahí por favor, consiste en encontrar todos los elementos que son diferentes entre los dos conjuntos. Entonces, niños, ¿a qué me refiero cuando les digo que consiste en encontrar todos los elementos que sean diferentes? En que en la diferencia normal, la que estábamos aprendiendo el día viernes, si ustedes se recuerdan, aquí tengo yo unos ejemplos, ustedes en la diferencia normal solo encontraban los que eran diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. Por ejemplo, en este que teníamos acá que decía conjunto E, lápiz, lapicero, borrador, tijera, y en el conjunto F que teníamos crayón, lápiz, sacapuntas y regla, nosotros primero que nada encontrábamos los repetidos, pero luego en la diferencia normal, nosotros solo buscábamos los que eran diferentes del primer conjunto con respecto al segundo, y el primer conjunto, recuérdense que era la letra que aparecía primero en la operación. Entonces, en este caso, F menos C eran solo los diferentes del conjunto F, que sería el crayón y el sacapuntas. Y si hacíamos E menos F, eran solo los diferentes del conjunto E, que sería el lapicero, el borrador y la tijera. Eso era la diferencia normal, solo encontrábamos los elementos diferentes de un solo conjunto. Pero en la diferencia simétrica, niños, nosotros vamos a encontrar los elementos que son diferentes de los dos conjuntos. O sea, en la diferencia simétrica vamos a buscar todo lo que sea diferente. Vamos a colocar ahorita como ejemplos el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A vamos a colocar los siguientes elementos. Vamos a colocar nosotros la letra A, la E, la I, la O, la U y la Y. En el conjunto B vamos a colocar las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Muy bien. Vamos ahora, niños, a encontrar la diferencia simétrica que se representa con este triangulito que tenemos acá. Miren, con este triangulito que ustedes ven acá, es como representamos nosotros la diferencia simétrica. Entonces, antes de empezar cualquier operación de conjuntos, ya les he dicho yo, ya les he mencionado, que no podemos empezar ninguna operación de conjuntos sin antes haber identificado los elementos que están repetidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de contestar esta operación de conjuntos de la diferencia simétrica es identificar los elementos repetidos. En este caso, ¿cuáles serían los repetidos? Niños, ¿qué elementos tenemos repetidos nosotros acá? A, E, I. Muy bien, la A, la E y la I. Muy bien. La E y la I. Siempre recuérdense de marcarlas antes de empezar a hacer su operación. Muy bien. Ahora que ya marcamos los repetidos, niños, la diferencia simétrica dice que vamos a colocar todo lo que sea diferente de los dos conjuntos. Todo, absolutamente todo lo que encontremos diferente. Entonces, en la diferencia simétrica, nosotros vamos a agarrar todo lo que sea diferente. ¿Y qué es lo que es diferente? Lo que nosotros no hayamos marcado, porque recuérdense que nosotros marcamos siempre lo que está repetido. Pero aquí en la diferencia simétrica solo nos interesa lo que sea diferente. Entonces vamos a colocar, la letra B no está repetida, la C tampoco, la D tampoco, la F tampoco, la G tampoco, la H tampoco, la O no está repetida, la U no está repetida y la Y no está repetida. Entonces, la diferencia simétrica entre el conjunto A y B es B, C, D, F, G, H, O, U, Y. Si se dan cuenta, entonces, niños, en la diferencia simétrica, lo único que tengo que hacer yo es colocar todo lo que encuentre
que no se repite o todo lo que yo encuentre que sea diferente entre los dos conjuntos. Lo repetido lo elimino nada más, ¿sí? No lo coloco, por eso lo estoy marcando, para no colocar nada más los elementos repetidos. De ahí tengo que colocar todo, ¿sí? Lo único que se quita son los elementos repetidos. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia simétrica es como la operación contraria a la intersección, porque se recuerdan, en la intersección nosotros teníamos los repetidos nada más, pero ahora se dio vuelta. Ahora solo queremos los que sean diferentes, ¿verdad? Entonces, niños, en la diferencia simétrica vamos a buscar todos los elementos que sean diferentes entre los dos conjuntos, ya no solo de uno, como en la diferencia normal, que fue la que vimos el viernes, sino que aquí tenemos que buscar los elementos que sean diferentes entre los dos conjuntos, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tener ahora el conjunto C y vamos a tener el conjunto D. En el conjunto C vamos a colocar los elementos rojo, amarillo, azul, morado, verde, naranja. Muy bien. Luego vamos a tener el conjunto D, que va a tener los elementos rosado, rojo, naranja, amarillo, y vamos a dejar ahí. Muy bien. Entonces, niños, tenemos estos dos conjuntos y ahora quiero encontrar la diferencia simétrica entre el conjunto C y el conjunto D. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar la diferencia simétrica. Pero antes de encontrar la diferencia simétrica, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Marcar los repetidos. Muy bien, Alex, marcar los repetidos. ¿Qué elementos están repetidos acá en estos dos conjuntos? Rojo, naranja y el amarillo. Y el amarillo. Muy bien, el rojo, el naranja y el amarillo. Muy bien. Excelente, excelente. Sí estamos prestando atención. Muy bien. Rojo, naranja y amarillo. Vaya. Ahora que ya marcamos los repetidos, niños, recuérdense que la diferencia simétrica se basa en encontrar todo lo que sea diferente. Todo lo que encontremos que sea diferente. Entonces, como nosotros ya marcamos los repetidos, lo diferente va a ser lo que no hayamos marcado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que encontramos que son diferentes entre los dos conjuntos? Azul, morado, verde y rosa. Muy bien, azul, morado, verde. Verde y rosado. Excelente. Entonces se dan cuenta qué fácil. La diferencia simétrica solo es encontrar lo que está diferente, ¿sí? Diferente de los dos conjuntos. Mientras que en la diferencia normal solo encontrábamos lo que era diferente de un solo conjunto, ¿sí? Como se los expliqué al principio. En la diferencia normal teníamos que hacer dos operaciones para encontrar todo lo diferente, ¿verdad? En cambio, en la diferencia simétrica ya incluimos todo lo que sea distinto. Voy a usar un mismo ejemplo de los que tenemos nosotros acá, para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Voy a tomar estos dos conjuntos y les voy a colocar ahorita para que ustedes vean bien cuál es la diferencia entre la diferencia normal y la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces vamos a hacer este último ejemplo y ya luego les voy a colocar uno a ustedes para que ustedes hagan solitos. Pero ahorita vamos a hacer este último ejemplo. Veamos. Ahorita tenemos, niños, el conjunto E y el F. Entonces vamos a tener que sacar la diferencia entre F y E, vamos a tener que sacar la diferencia entre E y F, y vamos a tener que sacar la diferencia simétrica entre E y F, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre estas dos operaciones de conjuntos. Antes de empezar vamos a resolver dudas, vamos a poner una pausita para ver quiénes tienen preguntas. Permítanme. Todavía no, teacher. Vean, niños, tenemos acá el conjunto E y tenemos el conjunto F. En el conjunto E tenemos unos útiles escolares que son el lápiz, el lapicero, el borrador, la regla y la tijera. En el conjunto F tenemos el crayón, el lápiz, el sacapuntas y la regla. De estos dos conjuntos que nosotros tenemos aquí en el pizarrón, vamos a sacar todas las operaciones de conjuntos que hemos aprendido a hacer, ¿sí? La unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica.
¿sí? Ya ustedes se tienen que saber cuál es el símbolo de cada operación de conjuntos. La U significa unión. La herradura o el arquito significa intersección. El signo menos significa diferencia y el triangulito significa diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, niños, antes de empezar cualquier operación de conjuntos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Marcar los repetidos. Marcar los repetidos. Ya saben, ustedes pueden usar un lápiz, pueden usar un crayón, pueden usar un resaltador, un marcador, lo que ustedes quieran, pero siempre antes de empezar a hacer cualquier operación de conjuntos tienen que marcar los repetidos, por favor. Eso que nunca se les olvide. Entonces, marquemos los repetidos. ¿Cuáles son los elementos que podemos encontrar repetidos en estos dos conjuntos, niños? El lápiz. El lápiz La regla. y la regla. Muy bien. El lápiz y la regla. Excelente. Vale. ¿Por qué les digo, niños, que marquen los repetidos? Porque si ustedes marcan los repetidos, van a ver que las operaciones se les van a hacer facilísimas, porque ya ustedes saben cuáles son los que están repetidos. Entonces, ¿para qué les va a servir cada uno de los elementos? Van a poder separar ya entre repetidos y no repetidos. Los repetidos son los que están marcados y los no repetidos son los que no tienen ninguna mancha, ¿verdad? Entonces, empezamos con la unión. La unión, ¿se recuerdan, niños, que era de tomar todos los elementos de los dos conjuntos y unirlos en un mismo conjunto sin repetir ninguno? Entonces yo digo, el lápiz está repetido, entonces solo lo voy a escribir una vez. Lápiz, ¿verdad? Lo coloco, muy bien. Luego coloco el lapicero, luego coloco el borrador, luego colocamos la regla también está repetida, entonces solo la voy a colocar una vez. Luego coloco la tijera. Luego coloco el crayón. Luego coloco el sacapuntas. Muy bien. Entonces aquí ya no tengo que repetir ni lápiz ni regla, ¿verdad? Ya no repito ni lápiz ni regla porque esos ya los tengo. Esos elementos ya los tengo una vez. Entonces cuando hago la unión, aunque el elemento esté repetido, yo solo lo puedo escribir una sola vez. Entonces recuérdense, niños, la unión es de agarrar todos los elementos, todos, y escribirlos en un mismo conjunto, pero sin colocar dos veces los repetidos. Los repetidos solo se pueden colocar una vez. Muy bien. Ahora, la intersección. La intersección de conjuntos se basaba en únicamente encontrar los repetidos. Entonces, niños, ¿cuáles son los repetidos entre el conjunto E y el F? El lápiz y la regla. El lápiz y la regla, muy bien. Lápiz y regla. Lápiz y la regla. Muy bien, entonces la intersección del conjunto E con el F sería lápiz y regla, porque son los elementos que se repiten. Ahora viene la diferencia normal. La diferencia normal. Dice, diferencia del conjunto E con respecto al F. O sea, ¿cuáles son los elementos diferentes del conjunto E? Nada más. Ahorita solo, ¿cuáles son los elementos diferentes del conjunto E? Lapicero, borrador, Borrador y tijera, ¿verdad? Ahora es al revés. Ahora dice cuáles son los elementos diferentes del conjunto F. crayón, y sacapuntas. Crayón y sacapuntas. Teacher, espérese. Crayón y sacapuntas. Voy a dar tiempo para copiar. Sí, ahorita deberían estar poniendo atención. Yo les voy a dar tiempo para copiar, ¿sí? Ahorita solo pongan atención al ejemplo. Por último, niños, la diferencia simétrica. O sea, todo lo diferente. Aquí no solo de un conjunto ni del otro, sino todo. ¿Cuáles son los elementos que son diferentes? Todos los que encontramos. Lapicero, borrador, Lapicera, crayón, sacapuntas. Muy bien, lapicero, borrador, tijera, crayón y sacapuntas. Crayón y sacapuntas. Muy bien. Entonces, niños, ahora quiero que miren bien la diferencia entre todas las operaciones para que vean que cada una tiene su propia característica, pero siempre nos ayuda muchísimo haber marcado los repetidos, ¿sí? Entonces, en la unión, yo tengo que agarrar todos los elementos, todos, sin discriminar ninguno. Agarro todos los elementos, pero si encuentro alguno que esté repetido, solo escribo su nombre una vez, ¿sí? En la intersección, yo solo voy a agarrar los que están repetidos, ¿sí? En la diferencia,
voy a tomar solo los que sean diferentes del primer conjunto. En este caso, el primer conjunto es el conjunto E, porque aparece la letra del conjunto E primero en la operación. Entonces, el conjunto E es el primer conjunto. Entonces, solo tomo los elementos diferentes del primer conjunto. Pero si está al revés, quiere decir que el conjunto F es el primer conjunto. Entonces, tengo que decir cuáles son los elementos del conjunto F, que son diferentes. Pero si me piden una diferencia simétrica, me está pidiendo que tengo que encontrar los diferentes tanto del conjunto E como del conjunto F, ¿sí? Entonces ahí sí agarro todo lo que yo encuentre diferente, ¿sí? Entonces, niños, esa es la diferencia entre las 4 operaciones de conjuntos que hemos aprendido. Como les digo, cada una tiene su propia característica. Si ustedes se dan cuenta, todos los conjuntos que sacamos de las operaciones que hicimos son diferentes. Todos son diferentes porque cada operación tiene sus propias características. Entonces, niños, ahora sí, vamos con... Muy bien. Recuérdense, niños, que cuando nosotros queremos hacer una operación de conjuntos de forma gráfica, vamos a acomodar los elementos siempre de la misma forma. ¿Cómo se acomodaban los elementos? En la parte de en medio, ¿qué elementos debíamos colocar, niños? Los que se repetían. Los que se repiten, muy bien. Como ahorita estamos trabajando la diferencia entre el conjunto G y el H, vamos a buscar cuáles son aquellos elementos que se repiten entre el conjunto G y el conjunto H. ¿Qué elementos se repiten entre estos dos conjuntos? El sol y la estrella. El sol y la estrella, muy bien. Entonces, el sol y la estrella los voy a colocar en la parte de en medio. Ahora, en la parte de la izquierda, ¿qué era lo que colocábamos? Los que no se repiten. Los que no se repiten, ¿de quién? Del conjunto De G. G. Muy bien, los que no se repiten del conjunto G. Porque aquí está el conjunto G, ¿verdad? ¿Cuáles son los que no se repiten del conjunto G? Corazón, triángulo y triángulo. Muy bien, el corazón, el triángulo y el pentágono. Muy bien. Y en esta parte de la derecha, ¿qué era lo que colocábamos? Los que no se repiten del conjunto H. Del conjunto Muy bien, H. los que no se repiten del conjunto H, que serían la luna y La el luna relámpago y el Martínez. rayo. El rayo. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tenemos nosotros acá nuestros elementos correctamente colocados, recuérdense que siempre en cualquier operación que hagamos los elementos se van a colocar igual. Lo único que va a cambiar que es dependiendo de la operación. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Qué es lo que cambia cuando hacemos Ashurar. el ashurado? Muy bien, el ashurado es lo que va a cambiar. Cuando estemos trabajando una diferencia de conjuntos, niños, así como la que tenemos aquí en el pizarrón, lo que vamos a ashurar nada más es la parte de la izquierda. Siempre vamos a ashurar la parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la diferencia del conjunto G con respecto al conjunto H. Es decir, ¿qué elementos no tiene el conjunto G con respecto al conjunto H? ¿O qué elementos tiene el primer conjunto que no tenga el segundo conjunto? Entonces, nosotros siempre tenemos que ashurar la parte del conjunto donde se encuentre la primera letra. Entonces, en la operación, ¿cuál es la primera letra, niños? ¿La G o la H? La G. La G. Entonces, nosotros siempre vamos a marcar el espacio donde se encuentran los elementos diferentes del primer conjunto. Como el primer conjunto es G, vamos a marcar el espacio donde están los elementos diferentes del conjunto G. Solo los que sean diferentes. O sea, en una diferencia nunca jamás vayan a tocar la parte de en medio, porque la parte de en medio es de repetidos, entonces no la podemos tocar para nada. Nosotros solo vamos a marcar en la diferencia los elementos diferentes del primer conjunto, y como el primer conjunto es el conjunto G, yo voy a marcar acá, en esta parte de acá, donde están los elementos que son distintos del conjunto G con respecto al conjunto H. Entonces, niños, para ustedes poder ashurar en una diferencia, solo deben ashurar donde están los elementos del primer conjunto que sean diferentes. ¿Sí? Solo esa partecita, donde se encuentran los elementos diferentes del primer conjunto. Pero, niños, si en la operación, en lugar de ser G menos H, me hubieran dado H menos G, ¿sí? Si hubiera sido al revés, hubiera tenido que colocar la letra H de este lado, hubiera tenido que colocar la letra G de este lado. Entonces, el corazón, el triángulo y el pentágono hubieran quedado de este lado porque son los elementos diferentes del conjunto G, y el rayo y la luna hubieran quedado de este lado porque son los elementos diferentes del conjunto
conjunto H. ¿Y qué es lo que voy a asegurar yo? Lo que es diferente de la primera letra. Como ahora la primera letra es el conjunto H, yo tengo que asegurar la parte donde se encuentran los elementos del conjunto H. ¿Sí? Entonces, niños, siempre recuérdense, deben colocar siempre la letra que aparece primero del lado izquierdo y la letra que aparece después en la operación del lado derecho. Y siempre en la diferencia vamos a asegurar el lado izquierdo, porque es donde se encuentran los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Niños, ¿tenemos alguna duda ahí? No, teacher. ¿No? Teacher. No, teacher. Ahora, No, teacher. ahora, niños, quiero que miren. Ahora quiero que miren la diferencia simétrica. Ahorita vamos a ver la diferencia simétrica. Ahora, ¿cómo se hace? Muy bien. Recuérdense, niños, que les dije, para acomodar los elementos siempre vamos a usar la misma táctica, ¿verdad? Los repetidos en medio, los del primer conjunto del lado izquierdo y los del segundo conjunto del lado derecho, ¿sí? Entonces, para acomodar los elementos ya no les vuelvo a explicar porque ya saben ustedes cómo acomodar. Repetidos en medio, los del primer conjunto que no son repetidos del lado izquierdo y los del segundo conjunto que no son repetidos del lado derecho. Ahora, cuando ustedes quieran hacer una diferencia simétrica de forma gráfica, ¿qué es lo que deben asegurar? Lo que debemos asegurar cuando tengamos una diferencia simétrica es todo lo que sea diferente. Todo lo que sea diferente. Entonces, niños, cuando ustedes tengan que realizar una diferencia simétrica en forma gráfica, lo único que no van a asegurar es lo de en medio. Porque recuérdense que la diferencia simétrica es todo lo contrario a la intersección. En la intersección solo aseguraban lo de en medio. Ahora en la diferencia simétrica solo vamos a asegurar todo lo que sea diferente. Y lo de en medio lo vamos a dejar en blanco. Entonces, niños, en una diferencia simétrica ya no solo aseguran la izquierda, sino que en la diferencia simétrica aseguran las dos partes, la izquierda y la derecha. ¿Sí? Esa es la diferencia nada más. En una diferencia normal aseguran solo la parte de la izquierda. En una diferencia simétrica van a asegurar la izquierda y la derecha. ¿Sí? Esa es la única diferencia que hay en la forma de representar gráficamente estas dos operaciones.